Las luces fluorescentes del sindicato zumbaban mientras Antonio cruzaba las puertas de roble, con sus botas de punta de acero resonando sobre el linóleo desgastado. Un aroma rancio a café y humo de cigarrillo impregnaba las paredes con paneles de madera, mitigado por el fuerte olor del desinfectante. Risas resonaban en la mesa de registro, donde chaquetas planchadas se agolpaban alrededor de los portapapeles. «¡Miren quién apareció!», gritó Miguel Torrino, con canas en las sienes y una sonrisa socarrona. «No sabía que los autónomos votaban en los asuntos serios del sindicato». Algunos codos se extendieron más, insignias brillaron, bolígrafos se detuvieron. La camisa de trabajo gris de Antonio estaba limpia pero descolorida. Sus manos estaban callosas por las correas y el hierro frío. Llevaba un portafolio de cuero desgastado bajo el brazo, una esquina pegada con cinta adhesiva, el lomo crujiendo al moverse. La fila detrás de él murmuraba. Un conductor más joven se inclinó, susurrando algo que provocó risitas delgadas y agudas. «Al final de la fila, amigo», dijo Miguel, sin levantar la vista. «La compañía primero». Las luces zumbaron, tacones golpearon, un tablero de anuncios tembló con el aire acondicionado. Antonio avanzó, sereno. Colocó el portafolio sobre la mesa, con los dedos firmes sobre el cuero agrietado. Una registradora levantó la vista, con el bolígrafo detenido a mitad de trazo. Los murmullos se redujeron a un suspiro. Abrió el portafolio. Siguió el silencio. Antonio medía 1,82 m, con la complexión delgada de alguien que todavía cargaba su propio camión y revisaba su propia carga. Su piel morena mostrando las marcas honestas de años bajo el sol de la carretera y las luces de carga del almacén. Su camisa de trabajo gris estaba limpia pero descolorida, un marcado contraste con las chaquetas sindicales impecables que lo rodeaban. Y sus manos mostraban las callosidades de alguien que trabajaba con herramientas en lugar de solo papeleo. El portafolio bajo su brazo estaba agrietado por la edad, sujeto con cinta aislante en una esquina, pero lo llevaba con la cuidadosa atención de alguien que protege algo valioso. A su alrededor, el salón sindical zumbaba con la energía de las elecciones mensuales, tableros de anuncios cubiertos con avisos de seguridad y procedimientos de quejas, sillas plegables dispuestas en filas precisas frente a un podio donde los funcionarios sindicales pronto presentarían sus argumentos para los puestos de liderazgo. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas altas, proyectando largas sombras a través de la sala donde 47 conductores se habían reunido para elegir a su próximo presidente. Dentro del cuero desgastado del portafolio, una pequeña fotografía estaba metida en el bolsillo del documento, su padre con su primer uniforme de camionero. De pie junto a un Kenworth de 1958, el orgullo irradiando de su sonrisa, a pesar de los comedores segregados y las instalaciones separadas que habían definido su era del transporte por carretera. Esa fotografía había viajado con Antonio durante 12 años, un recordatorio de las promesas hechas y la dignidad mantenida frente a obstáculos que parecían diseñados para quebrar a los hombres que se parecían a ellos. Las palabras de su padre resonaron a través de las décadas. «Hijo, te juzgarán por tu camión antes de juzgarte por tu carácter, pero el carácter dura más que el cromo siempre». El portafolio también contenía otros tesoros, certificaciones de seguridad, registros de capacitación y documentación que contaban una historia que pocos en esta sala esperarían de un operador independiente que trabajaba solo y se mantenía al margen. Miguel Torrino se acercó al micrófono con la arrogancia de alguien que nunca había dudado de su derecho a liderar. Su chaqueta sindical planchada a la perfección y su cabello plateado peinado para las cámaras que documentarían las elecciones de hoy.
Hermanos, necesitamos un liderazgo que entienda el transporte real, no un tipo que conduce un camión destartalado y piensa que puede hablar por los conductores de la compañía. Sus palabras resonaron en el salón con autoridad practicada, atrayendo asentimientos de conductores que se habían sentido cómodos con un liderazgo familiar y resultados predecibles. Antonio permaneció de pie en la parte trasera de la sala, con su portafolio apretado silenciosamente contra su costado, mientras los partidarios de Torino aplaudían y expresaban su acuerdo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando duras sombras que hacían que los paneles de madera parecieran más oscuros y el linóleo desgastado pareciera más viejo. Desde la primera fila, alguien gritó: «Necesitamos a alguien que sepa lo que es tener una ruta real, no solo hacer cargas cuando le da la gana». El comentario provocó risas dispersas, pero la expresión de Antonio permaneció sin cambios, sus ojos marrones enfocados en algo más allá de la burla inmediata. Pensaban que sabían toda la historia. Una voz desde el medio de la sala cortó el impulso de Torino como una navaja a través de la lona. «Un momento». Las palabras vinieron de David Martínez, un veterano de 30 años cuya opinión tenía peso incluso entre los conductores que no estaban de acuerdo con él. Se giró en su silla plegable para mirar a Antonio directamente, su rostro curtido serio a pesar de la anterior frivolidad de la sala. «Antonio, has estado viniendo a estas reuniones durante 3 años, pero nunca dices mucho. ¿Tienes algo que quieras contarnos sobre por qué crees que deberías liderar este sindicato local?» La pregunta quedó suspendida en el aire como el escape de un diésel, pesada e inevitable. Mientras 46 pares de ojos se enfocaban en el hombre que se había contentado con escuchar desde el fondo de la sala. Los dedos de Antonio trazaron el borde de su portafolio, sintiendo el cuero desgastado que había protegido el legado de su padre y su propio viaje cuidadosamente documentado a través de una industria que había cambiado drásticamente desde aquellos primeros días de paradas de camiones segregadas y oportunidades desiguales. La luz de la tarde se movió a través de las ventanas, proyectando nuevas sombras sobre rostros que de repente parecían más curiosos que desdeñosos. El sobre todavía estaba sellado. Antonio avanzó lentamente, con sus botas haciendo clic contra el linóleo en un ritmo constante que parecía exigir atención a pesar de su comportamiento tranquilo. «David, agradezco la pregunta». Su voz transmitía la serena autoridad de alguien que había enfrentado desafíos mayores que una sala llena de conductores escépticos, cada palabra medida y clara. «He estado escuchando porque quería entender lo que este sindicato local realmente necesitaba antes de hablar sobre lo que podría ofrecer». El portafolio en sus manos parecía volverse más pesado a medida que se acercaba al frente de la sala, su contenido representando años de preparación para un momento que tal vez nunca hubiera llegado si no fuera por el desafío directo de David Martínez. Los partidarios de Torino se movieron incómodamente en sus sillas, su confianza anterior vacilando al sentir que algo inesperado se estaba desarrollando en lo que debería haber sido una elección de rutina. Desde la mesa de registro, una mujer con una chaqueta sindical consultó un portapapeles y frunció el ceño, su expresión sugiriendo que algo acerca de la presencia de Antonio era más significativo de lo que había indicado su modesta apariencia. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido persistente de las luces fluorescentes. Nadie vio venir la siguiente página. El portafolio se abrió con un suave crujido de cuero que pareció amplificarse en el repentino silencio, revelando documentos que habían sido organizados con el meticuloso cuidado de alguien que entendía que el papeleo podía ser más poderoso que las protestas. Antonio sacó una sola hoja de papel, con su membrete oficial visible incluso desde las filas traseras, y la levantó para que la sala la viera. «Esta es mi certificación de la Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales del Departamento de Transporte», dijo.
su voz resonando fácilmente en el salón sin necesidad del micrófono que Torrino había dominado. He sido instructor de su programa de seguridad avanzada durante 8 años. Las palabras golpearon la sala como una fuerza física, atrayendo bocanadas de aire agudas de conductores que entendían que dicha certificación requería no solo conocimiento, sino también el reconocimiento de las autoridades federales que no entregaban credenciales a la ligera. La sonrisa confiada de Torrino parpadeó al procesar información que no encajaba con su narrativa sobre los operadores propietarios y su supuesta falta de calificación para el liderazgo sindical. Desde el medio de la sala, David Martínez se inclinó hacia adelante con evidente interés. El número de placa no coincidía con la cara. Las manos curtidas de Antonio se movieron a través del portafolio con eficiencia practicada, sacando documento tras documento como si estuviera realizando un inventario de logros que habían estado ocultos a plena vista. Este es mi registro de cumplimiento de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, 0 infracciones en 12 años de operación. El papel crujió mientras lo levantaba, sus sellos y firmas oficiales claramente visibles para los conductores que pasaban sus carreras tratando de mantener el tipo de historial impecable que Antonio mostraba casualmente. Estas son mis certificaciones de capacitación para materiales peligrosos, cargas sobredimensionadas y manejo de carga especializada. Cada documento parecía construirse sobre la revelación anterior, creando una montaña de evidencia de que el hombre que habían descartado como otro operador propietario poseía calificaciones que excedían las de la mayoría de los conductores de la compañía en la sala. Torrino se acercó para examinar los documentos, su rostro recorriendo expresiones de incredulidad y creciente preocupación al darse cuenta de que su oponente no era el aficionado que había supuesto. La luz de la tarde que entraba por las ventanas iluminaba páginas cubiertas con sellos oficiales, firmas y fechas que contaban una historia de excelencia profesional que abarcaba más de una década. Las siguientes palabras los silenciaron a todos. Desde el fondo de la sala, un teléfono celular zumbó con el tono distintivo de una llamada importante. Su dueño forcejeando para silenciarlo antes de que la interrupción pudiera perturbar el drama en desarrollo. Pero Antonio levantó ligeramente la mano, un gesto que de alguna manera exigió atención sin exigirla. En realidad, eso podría ser relevante para lo que estamos discutiendo. Sus palabras transmitían una autoridad que no había estado presente cuando entró por primera vez en el salón, como si la revelación de sus credenciales hubiera desbloqueado una versión diferente de sí mismo. El dueño del teléfono, un conductor más joven llamado Cristóbal, parecía confundido, pero respondió a la llamada de todos modos. Local 479, habla Cristóbal. Su voz resonó en la sala silenciosa mientras escuchaba a quien estaba al otro lado, su expresión cambiando de confusión a sorpresa a algo que se acercaba al asombro. Sí, está aquí. ¿Quiere? De acuerdo, lo pongo en altavoz. El altavoz del teléfono cobró vida, llenando el salón sindical con una voz que transformaría todo lo que los conductores reunidos pensaban que sabían sobre el hombre tranquilo con el portafolio desgastado. Pensaban que había terminado. No lo fue. La voz que salió del altavoz del teléfono transmitía la nítida autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido de inmediato. Aquí la directora regional Patricia González de la Hermandad Internacional de Camioneros. Estoy tratando de comunicarme con Antonio Coleman con respecto a su nombramiento para el Comité Asesor Nacional de Seguridad. Las palabras cayeron en el salón sindical como una carga de profundidad, explotando suposiciones y reconstruyendo la realidad en tiempo real.
47 conductores se sentaron en un silencio atónito mientras las implicaciones de lo que estaban escuchando se hundían. Su colega tranquilo, que conducía solo y se mantenía al margen, había sido seleccionado para un puesto nacional del que la mayoría de ellos nunca habían oído hablar. El rostro de Torrino había progresado a través de varios tonos de sorpresa y se estaba asentando en una palidez enfermiza que coincidía con la iluminación fluorescente. La voz continuó sin esperar una respuesta. Necesitamos confirmar su aceptación del nombramiento y discutir la programación para la cumbre de seguridad del próximo mes en Washington. El secretario de Transporte solicitó específicamente su participación en base a su investigación de campo sobre los protocolos de fatiga del conductor. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Antonio se acercó al teléfono con el mismo paso medido que había usado durante toda la tarde, pero su porte había cambiado sutilmente. Donde antes había parecido deferente, ahora proyectaba la serena confianza de alguien cuya experiencia estaba siendo reconocida en los niveles más altos del gobierno y la industria. Directora González, habla Antonio. Me siento honrado por el nombramiento y lo acepto. Su voz resonó fácilmente en el salón, llegando a todos los rincones donde los conductores estaban sentados en varios estados de shock y reevaluación. El momento de la cumbre de seguridad funciona bien con mi horario actual. ¿El comité revisará las nuevas regulaciones de horas de servicio? La conversación que siguió fue breve, pero reveló capas de conocimiento y relación profesional que pintaron una imagen completamente en desacuerdo con las suposiciones que habían gobernado la sala solo unos minutos antes. Cuando terminó la llamada, el silencio que siguió fue más profundo que cualquier cosa que el salón sindical hubiera experimentado, roto solo por el zumbido persistente de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico en la carretera que conectaba este capítulo local con un mundo mucho más grande de comercio y regulación. El portafolio que había parecido tan modesto cuando Antonio llegó por primera vez, ahora parecía contener secretos que podrían remodelar todo lo que la membresía local pensaba que sabía sobre liderazgo y calificación. Mientras sacaba otro documento, esta vez con el sello de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, sus movimientos transmitían la confianza de alguien que había pasado años preparándose para un momento que tal vez nunca hubiera llegado sin validación externa. Este es mi nombramiento para el Comité Asesor de la FMCA sobre Seguridad en el Transporte, dijo, levantando una carta firmada por funcionarios cuyos nombres aparecían regularmente en publicaciones de la industria del transporte por carretera. He estado trabajando con los reguladores federales durante 3 años en la actualización de los protocolos de seguridad y los estándares de capacitación. La revelación golpeó la sala como una fuerza física, provocando jadeos de los conductores que de repente entendieron que sus suposiciones sobre los operadores propietarios y su relación con el liderazgo de la industria habían sido catastróficamente erróneas. Torrino parecía a punto de colapsar, su confianza anterior completamente evaporada frente a credenciales que excedían cualquier cosa que pudiera reclamar. La sala se congeló a mitad de la respiración. David Martínez fue el primero en recuperar la voz, sus 30 años de experiencia ayudándolo a procesar revelaciones que habían dejado a los conductores más jóvenes sin palabras. Antonio, ¿por qué no mencionaste nada de esto antes? Demonios, ¿por qué no te postulaste para presidente hace 3 años cuando empezaste a venir a las reuniones? Su pregunta transmitía el desconcierto de alguien cuyo mundo había sido desafiado y encontrado deficiente, pero también el respeto de un veterano que reconoció la excelencia cuando finalmente la vio con claridad. La respuesta de Antonio llegó con la paciencia de alguien que había pasado años observando y aprendiendo antes de decidir actuar.
Quería entender lo que este sindicato local necesitaba y lo que nuestros miembros enfrentaban en la carretera antes de presumir de ofrecer soluciones. Sus palabras resonaron en el salón con la autoridad de alguien cuyas calificaciones habían sido validadas por el reconocimiento externo en lugar de la política interna. Los problemas que enfrentamos como conductores no se detienen en los límites entre los empleados de la empresa y los operadores propietarios. La seguridad, los salarios justos y la dignidad en el trabajo nos importan a todos. La luz de la tarde pareció cambiar un poco. Mientras hablaba, iluminaba rostros que mostraban una mezcla de vergüenza, respeto y creciente entendimiento. Desde el frente del salón, Miguel Torrino hizo un último intento por salvar su posición, pero su voz carecía de la autoridad confiada que había proyectado antes. Miren, los nombramientos federales están bien, pero este sindicato local necesita a alguien que entienda las operaciones diarias de la compañía, alguien que haya tratado con despachadores y supervisores de ruta. Y sus palabras fueron interrumpidas por una ola de murmullos de los conductores reunidos, su apoyo anterior a su candidatura claramente vacilante mientras procesaban el alcance de las calificaciones y la experiencia de Antonio. Una voz desde el medio del salón gritó: «Miguel, él ha estado trabajando con la gente que escribe las regulaciones que todos tenemos que seguir. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir sobre cómo dirigir este sindicato local». El comentario provocó asentimientos de acuerdo de los conductores que habían comenzado a ver las revelaciones de la tarde bajo una luz diferente. Antonio permaneció de pie al frente, su portafolio ahora abierto para revelar documentos que pintaban una imagen de logro profesional que pocos en el salón podían igualar. El sobre todavía estaba sellado, pero su contenido ya había cambiado todo. La votación que siguió fue menos una elección que un reconocimiento de una realidad que había estado oculta a plena vista durante 3 años. El nombre de Antonio fue propuesto por David Martínez, secundado por Cristóbal, el joven conductor cuyo teléfono había entregado la llamada que cambió todo, y apoyado por un coro de voces que habían sido escépticas apenas unas horas antes. El nombre de Torrino permaneció en la boleta, pero sus partidarios anteriores se habían quedado callados mientras contemplaban la autoridad asumida y la experiencia demostrada. Cuando se contaron las boletas, el resultado fue abrumador. Antonio Coleman, 43 votos, Miguel Torrino, 4 votos. El margen de victoria habló de algo más que solo cambiar de opinión. Reflejó un cambio fundamental en cómo la membresía local entendía el liderazgo y las calificaciones que realmente importaban en una industria que enfrenta un cambio constante y una regulación creciente. Cuando se anunciaron los resultados, las luces fluorescentes parecían menos duras, los paneles de madera menos desgastados y las sillas plegables menos incómodas. La sala se había transformado no por cambios físicos, sino por el reconocimiento de que la excelencia podía surgir de lugares inesperados. El discurso de aceptación de Antonio fue breve, pero con el peso de alguien que entendía tanto el honor como la responsabilidad de liderazgo en una industria que exigía experiencia en lugar de solo entusiasmo. Quiero agradecer a todos por su confianza en mi capacidad para representar a este sindicato local. Enfrentamos desafíos que requieren conocimiento tanto de la carretera como de las regulaciones, y estoy comprometido a utilizar todos los recursos a mi disposición para proteger los intereses de nuestros miembros. Sus palabras provocaron aplausos que parecieron resonar más de lo que la acústica de la sala debería haber permitido, un sonido que habló de alivio y anticipación en lugar de solo cortesía política. Desde el fondo del salón alguien gritó: «¿Cuál es su primera prioridad como presidente?». La respuesta de Antonio llegó sin dudarlo: capacitación en seguridad que cumpla con los estándares federales, al tiempo que aborda las condiciones reales que enfrentan nuestros conductores todos los días.
Nos aseguraremos de que cada miembro de este sindicato local tenga acceso al mismo nivel de capacitación y certificación que los reguladores federales esperan de los líderes de la industria. La promesa se extendió por todo el salón con la autoridad de alguien cuyas credenciales habían sido validadas en los niveles más altos del gobierno y la industria. La transición de poder que siguió fue tan rápida como decisiva, con Torrino ofreciendo un apretón de manos a regañadientes y una promesa de apoyar al nuevo liderazgo a pesar de su evidente decepción. El drama de la tarde había revelado no solo las calificaciones ocultas de Antonio, sino la voluntad de la membresía local de reconocer la excelencia cuando finalmente se mostraba abiertamente. Cuando los conductores comenzaron a salir del salón, sus conversaciones se centraron en las implicaciones de tener un presidente cuya experiencia fue reconocida en Washington y cuyo compromiso con la seguridad había sido validado por el nombramiento federal a los comités asesores. El portafolio que parecía tan modesto cuando Antonio llegó por primera vez, ahora se entendía que representaba años de preparación y logro que habían estado esperando el momento adecuado para emerger. Comparte este video si alguna vez te han juzgado injustamente. El estacionamiento afuera del salón sindical zumbaba con conversaciones que habrían sido imposibles apenas unas horas antes, ya que los conductores que habían despedido a Antonio como un forastero no calificado ahora buscaban su consejo sobre todo, desde problemas de cumplimiento hasta desarrollo profesional. Su camión, un Peterbilt bien mantenido que reflejaba la misma atención al detalle que sus credenciales profesionales, se sentaba entre los vehículos de la compañía con una dignidad que había sido invisible cuando las suposiciones gobernaban las percepciones. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto, pero el ambiente era de anticipación en lugar de finales. El sindicato local había elegido un liderazgo que podía navegar tanto por las carreteras como por el entorno regulatorio que define el transporte moderno. Antonio estaba de pie junto a su camión, respondiendo preguntas y aceptando felicitaciones con la misma dignidad tranquila que había mostrado a lo largo de las revelaciones de la tarde. La fotografía de su padre permaneció guardada de forma segura en el portafolio, un recordatorio de que el progreso a menudo viene a través de la paciencia, la preparación y la voluntad de dejar que las acciones hablen más fuerte que las suposiciones. Las semanas que siguieron trajeron cambios que validaron la decisión de la membresía de mirar más allá de las impresiones superficiales y reconocer la verdadera calificación. La primera iniciativa de Antonio fue un programa integral de capacitación en seguridad que cumplió con los estándares federales al tiempo que abordaba los desafíos prácticos que los conductores enfrentaban en carreteras cada vez más concurridas. Sus contactos en la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes proporcionaron recursos que anteriormente solo estaban disponibles para grandes flotas corporativas, dando al sindicato local 479 acceso a materiales de capacitación y programas de certificación que las operaciones más pequeñas rara vez podían permitirse. El salón sindical, que una vez resonó con el despido casual de los propietarios operadores, ahora albergaba instructores federales de seguridad y expertos en regulación que trataban a Antonio como a un colega en lugar de a un estudiante. Torrino, para su crédito, se convirtió en uno de los participantes más entusiastas del programa. Su oposición anterior fue reemplazada por el reconocimiento de que la experiencia merecía respeto, independientemente de su origen. Las reuniones mensuales, que una vez fueron ejercicios rutinarios en la política familiar, se convirtieron en sesiones dinámicas donde las actualizaciones federales de seguridad, los cambios regulatorios y las tendencias de la industria se discutieron con la profundidad que proviene de tener un liderazgo con acceso directo a las fuentes de información y cambio.
Los informes de Antonio de sus reuniones del Comité Asesor Nacional de Seguridad proporcionaron a la membresía local información sobre los desarrollos regulatorios que afectaron su trabajo diario, dándoles conocimiento previo de los cambios que otros sindicatos locales aprenderían solo después de la implementación. El portafolio desgastado había sido reemplazado por un maletín de cuero que reflejaba sus nuevas responsabilidades, pero la fotografía de su padre permaneció en su lugar de honor, un recordatorio de que el respeto ganado a través del carácter y la competencia supera el cromo y las credenciales que podrían impresionar a primera vista. Los tablones de anuncios del salón sindical ahora mostraban premios de seguridad y cartas de reconocimiento que reflejaban el perfil creciente del sindicato local en las organizaciones regionales y nacionales de transporte por carretera. Nunca juzgues a un conductor por su camión, júzgale por los caminos que abre para que otros lo sigan. La elección que había comenzado con suposiciones sobre propietarios, operadores y conductores de la empresa, terminó con el reconocimiento de que la excelencia surge de la dedicación en lugar de la afiliación, y que el liderazgo requiere conocimiento en lugar de solo ambición. La presidencia de Antonio transformó al sindicato local 479 de un capítulo de rutina en una gran organización, en un modelo para la capacitación en seguridad y el desarrollo profesional que otros sindicatos locales comenzaron a emular. La fotografía de su padre, tomada en una época en que las oportunidades estaban limitadas por barreras que no tenían nada que ver con la capacidad, ahora se encontraba junto a certificados y elogios que reflejaban lo lejos que había llegado la industria y cuánto más podía llegar cuando se permitía que el mérito aumentara independientemente de su origen. Suscríbete para obtener más historias poderosas como esta y haz clic en el botón de Super Gracias para apoyar el canal y permitirnos seguir creando contenido de valor.